Yo quiero que vayan conmigo entonces. El texto que vamos a usar en esta mañana está en Mateo 14, versículo 22 al 32. Allí hay una historia muy conocida por los estudiantes de la Biblia. Cuando estaba tratando de preparar el tema de esta mañana, tuve la bendición de encontrarme con un, se podría decir, documental sobre los Coast Guard, los que cuidan el mar y todas las emergencias que ocurren en las costas. Me llamó la atención lo que vi, porque Dios me impresionó a pensar en la historia que vamos a leer esta mañana. No sé si ustedes saben que este país es muy experto en eso de cuidar las costas, ¿verdad? Y tiene diferentes formas de hacerlo. Dentro de esa institución hay una rama que le llaman SAR, Servicios de Asuntos de Emergencia, ¿verdad? Y es interesante, de rescate y emergencia. Tienen que ver con rescatar personas principalmente en el mar, cuando están perdidos en el mar o una tormenta, cualquier cosa de esa índole. Y me acuerdo que cuando vi el documental o lo que estaban hablando de eso, me llamó la atención la forma en cómo ellos rescatan a la gente en el mar, lo hacen nadando. Y no importa qué tan lejos estén, no importa qué tan profunda sea el viento, el agua, qué tan fuerte sea el viento, bajan en helicóptero a nadar dentro de la tormenta si tienen que hacerlo para rescatar a alguien. Impresionante. ¿Cuántos de ustedes se tirarían en el mar en medio de una tormenta? Sería un suicidio para mucha gente. Sin embargo, ellos, para rescatar un alma, a una persona, arriesgan su vida, aún en medio de tormentas, para nadar hasta donde ellos están y cargarlo casi prácticamente. La historia me impresionó porque los que saben de la Biblia ya saben que la Biblia enseña que Jesucristo hizo lo mismo. ¿Sí o no? Y que varias veces Jesús estuvo en tormentas para salvar a los discípulos. ¿Sí o no? Pensé en Jesús cuando lo vi a ellos. Porque Jesucristo vino en medio de la tormenta del pecado. ¿Sí o no? Y de todo lo que el diablo creó como el pecado y que nos hace daño, nos está matando, como aquel que viene a ¿qué? A rescatarnos. Lo interesante del caso es que me llamó más la atención que esas personas que hacen ese tipo de rescate tienen que tirarse al mar en la tormenta para poder salvar a alguien. ¿Me entienden? No lo pueden hacer de lejos. Tienen que convertirse en alguien que está también en el agua, en medio de la tormenta, para tratar de salvar a alguien que está muriendo por la misma tormenta donde ellos se tiraron a nadar. ¿Me entendió? ¿No hizo eso Jesús? ¿Hizo eso Jesús? Entienda ahora. La historia que vamos a leer ilustra muy bien el hecho de que Jesús vino a rescatarnos a nosotros en medio de la tormenta del pecado y se tuvo que hacer uno como nosotros y tirarse a la tormenta para podernos salvar. ¿Cuántos creen que Jesús es su Salvador? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos saben de que Jesús los salva? Esa es una buena pregunta. ¿De qué nos salva Jesucristo? Le pregunto. La Biblia dice que Jesús nos salva ¿de qué? De la muerte causada por el pecado. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús para hacer eso? Pero no solamente morir. La Biblia dice que tuvo que hacerse uno como nosotros, ¿verdad? Y hacerse hombre de pecado, dice la Biblia, y venir a esta tierra a rescatarnos. Pero tuvo que sufrir y pasar por todas las causas que la tormenta del pecado trajo a nuestra vida para poder ser nuestro Salvador. ¿Sí o no? Parece esos muchachos que rescatan personas en el mar. Ahora, yo lo estoy parafraseando. Yo quiero que lo veamos en la Biblia, que se pone muy interesante en cuanto a lo que la Biblia dice. Y hay una historia que lo ilustra muy bien. Y es la historia de cuando Jesús caminó sobre el mar. ¿Lo leemos? Dije que estaba ¿dónde? Mateo 14. De paso, la historia está en 3 diferentes libros de la Biblia. Mateo, Marcos y Juan. Mateo 14, Marcos 6 y Juan 6 ilustran la historia. Las 3 tienen cosas diferentes que sería bueno estudiarla en otro tiempo, pero no tengo tiempo para hacerlo y leerlas las 3.
Mateo el que más lo amplifica y que más detalles tiene. Por eso quiero usar a Mateo. Mateo, ¿qué dijimos? 14. Versículo 22 en adelante. ¿Lo tienen? Oramos entonces otra vez. Padre querido, háblanos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. La historia comienza realmente cuando Jesús alimentó a 5,000 en el capítulo 14, versículo 13. La historia dice que Jesús terminó de alimentar a los 5,000 personas y los discípulos tenían la intención por ese milagro de hacerlo rey. Y Jesús tuvo que mandarlo corriendo para disipar la idea de que lo hicieran rey a los discípulos a cruzar al otro lado del lago. Según la Biblia era un día de primavera, soleado, tranquilo, no se supone que hubiera ningún tipo de tormenta ni ningún problema, todo estaba en orden, menos la gente. La gente quería hacer a Jesús rey por el milagro que había hecho Cristo. ¿Cuál fue el milagro? Alimentar 5,000 personas. ¿Con cuántos panes y peces? Está en los versículos antes de la historia que quiero leerle. Como Jesús lo mandó a ellos al otro lado del lago o del mar para evitar que lo hicieran rey en el momento que no debían, porque tenían conceptos equivocados de la misión de Jesús, entonces Jesús, la Biblia relata la historia de cuando Cristo caminó sobre el mar. Versículo 23 dice lo siguiente. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de, ¿qué dice? Delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía ¿a quién? A la multitud. Leen conmigo, por eso pregunto. ¿Cuántos no tienen Biblia? Levante su mano. Todos tienen, amén. Entonces, sígame entonces. Lee otra vez, versículo 22. Enseguida Jesús hizo ¿a qué? Sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Dónde estaba solo Jesús? Donde hizo el milagro de alimentar a las personas con los panes y los peces. Y los discípulos, ¿dónde estaban? Camino hacia el otro lado, en un barco. Dice entonces la historia, versículo 24, que la barca donde iban los discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era como contrario. Pero a la cuarta vigilia, eso eran como de 3 a 6 de la madrugada, la parte más oscura de la madrugada. Dice que entonces a la cuarta vigilia, ¿qué sucedió? Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron y dijeron, un fantasma, y gritaron. Me imagino que tuvieron que gritar fuerte porque para oírse uno al otro en medio de una tormenta, no creo que lo vean hacer lentamente. Asustados, muriéndose en una tormenta, no le iban a decir callados, ¿verdad que no? Dice que gritaron de miedo, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Dice la historia entonces, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya como sobre las aguas. Y Pedro, para que Jesús le demostrara que era quién, que era él, yo quiero hacer lo mismo que tú, yo quiero caminar sobre las aguas. Qué atrevido Pedro. Ahora acuérdese que era en medio de una tormenta. Imagínenselo, un huracán, un ciclón, caminar sobre el agua. Muy atrevido. Literalmente era una tormenta, un ciclón o un huracán, como usted lo quiera poner, en medio del mar. Dice entonces que Jesús le dijo, ven, versículo 29, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre la ¿qué? Pedro hizo lo que hacía Jesús, caminaba en medio de una tormenta, ¿sobre qué? Sobre el mar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo que miedo y comenzó a hundirse. Entonces también tuvo que gritar bien fuerte, porque en medio de la tormenta, para que Jesús le escuchara, sálvame, sálvame, tuvo que hacerlo bien fuerte. Versículo 31 dice que al momento Jesús lo oyó y extendió, ¿qué dice? Su mano, y lo sostuvo y le dijo,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dudó Pedro? En cuanto ellos subieron a la barca, entonces dice que se calmó el viento. Y entonces todos hicieron algo que es muy interesante. Se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hay mucho que decir de la historia. Yo quiero que notemos 4 frases que Jesús hizo o dijo que es muy importante para enseñar su misión y lo que queremos demostrar en esta mañana. La primera frase se encuentra en el versículo 27. Después que Jesús llegó a ellos caminando sobre el mar en medio de la tormenta, el texto dice lo siguiente. Verá, después que ellos lo vieron caminar y hacer el milagro de caminar sobre el agua, porque era un milagro. ¿O usted ha visto un hombre caminar sobre el agua? Ni siquiera en un agua tranquila, menos en medio de una tormenta. Solamente Dios podía hacer eso. No era simplemente caminar sobre cualquier agua, era en el mar en medio de una tormenta. Solamente ¿quién podía hacer eso? Con el poder de Dios. Escuchen bien entonces lo que ocurrió, la frase que quiero que leamos otra vez. Versículo 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Qué dijo? No temáis. Nótese que en medio del problema, al borde de la muerte, en la hora más oscura de la madrugada, llega como Jesucristo. Y llega haciendo un milagro y caminando sobre el mar, enseñando su poder sobrenatural para ayudar a los discípulos en medio del problema para morir. Y le grita, ¿qué le gritó? Yo soy, no temáis. Si usted lee a Juan mira la frase. Aquí dice, soy yo. Juan dice, yo soy. No tengo tiempo para leerlo, pero Juan dice, yo soy. ¿Por qué esa diferencia? Porque esa frase apunta a la divinidad de Cristo y al poder de Dios para hacer cualquier cosa, para socorrer a sus hijos en medio del problema, aún del pecado y de la muerte. Si Jesús tuvo que hacer un milagro para salvarlo a ellos, ¿lo haría para salvarlo a usted? ¿Lo haría? Y no importa el problema que los discípulos tuvieron allí en momentos. Dice la inspiración que ya pensaban que se le había acabado todo, se iban a morir, no había más nada que hacer. Acuérdense que la mayoría eran pescadores. Sabían cómo, en mi país dicen achicar un barco. ¿Usted sabe lo que es achicar un barco? Sacarle el agua. Ellos eran expertos en achicar o sacarle agua a los barcos. Esa era su vida, pescadores. Pero allí ya no había manera. Sus habilidades no servían. Lo que sabían no les sirvió para nada. Se estaban muriendo. Estaban al borde de la muerte. Y me da a entender algo interesante aquí. ¿Estaba pendiente Jesús de ellos? Si usted nota muy bien, Jesús se fue a, ¿qué dice la historia? A orar. ¿Por quién oraba Cristo? Por ellos. Había visto que ellos tenían un concepto totalmente equivocado de su misión y de que Cristo era el salvador de ellos, no simplemente alguien que quería ser como rey y quitarle su yugo de los romanos. ¿Era quién? Dios hombre, su salvador. Ahora note, hay algo interesante en esta parte de la historia. Ilustra el hecho de la encarnación de Cristo. ¿Qué dije? ¿Ilustra qué? El hecho de la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque la historia ilustra que Jesús tuvo que meterse a la tormenta como un hombre con el poder de Dios para caminar sobre ellos y hacerle ¿qué? Ser su ayuda, su salvación. Es exactamente lo que la Biblia dice que Jesús hizo cuando se hizo hombre. Se hizo uno de nosotros y se metió en el problema del pecado para poder salvar al pecador. La Biblia dice que Dios, en Romanos 5, que Dios cuando el mundo estaba lleno de pecado y cuando éramos pecadores, Dios dio así a quién? A su Hijo por nosotros. Y la Biblia enseña muy bien que Jesús se metió en la tormenta del pecado para salvar al que estaba muriendo por la misma tormenta. Le pregunto, si Jesús entra sin el poder de Dios, ¿hubiese arriesgado su vida también? ¿Me entienden la pregunta?
¿Estaba Jesús como hombre amenazado a morir también ahogado por la tormenta? Totalmente. ¿Qué hacía la diferencia? Le pregunto. El poder de Dios. La Biblia ilustra muy bien que Dios se hizo hombre y que en Jesús había una doble naturaleza de Dios y de hombre. Para poder alcanzar al hombre, Dios se hizo uno como nosotros. Y repito, se metió una tormenta del pecado cuando nosotros estábamos muriendo por el pecado, ahogados por el pecado, para Él que venir a salvarnos. ¿Te gustaría a ti que Dios te salve de tu tormenta? Jesucristo tiene poder para hacerlo. Y se hizo uno como nosotros y se metió en la tormenta también para entendernos y salvarnos de ella. Yo no sé el problema que tú tienes, físico, emocional, espiritual, yo no sé. Lo que sí la historia me enseña es que Jesús, como le llegó a tiempo a los discípulos, también nos llega a tiempo a nosotros. ¿Llegó a tiempo Jesús? Dice la historia que era en la tercera vigilia, la hora más oscura, de 3 a 6 de la mañana. ¿Usted se imagina una tormenta en un mar, en un huracán, en un bote, a las 3 de la mañana? Y que de repente aparezca un hombre caminando a las 3 de la mañana. Yo me pregunto, ¿cómo ellos vieron a Jesús? ¿Ustedes están entendiendo? ¿Cómo ellos vieron a Cristo? Porque la Biblia dice que venía y lo vieron. No pudieron reconocerlo, pero vieron que venía alguien caminando sobre el agua. Yo no sé ustedes, pero en ese momento yo me hubiese salvado corriendo también encima del agua del susto. Pero había un problema. Si en el barco se estaba muriendo, salir del barco era un suicidio. ¿Sí o no? Yo no sé cómo tú viniste esta mañana a este lugar, pero cualquier tormenta que tú estés pasando, Jesús tiene poder para ayudarte. Yo no sé cuál es tu situación, pero Jesús puede llegar a tiempo a tu vida. Tú solamente tienes que aceptarlo ahora. ¿Te gustaría hacer eso? Hay otra parte de la historia, que es una frase que Jesús dijo que me llama la atención también. La frase se encuentra en el versículo 30. Después que Jesús le ayudó a ellos, que de paso, cuando Jesús se encuentra y le dice, no temáis, la tormenta no ha cesado. ¿Cuándo fue que paró la tormenta? Cuando él entró como al barco. Eso es importante. Y lo quiero guardar para el final, pero quiero que usted lo piense. Jesús no paró la tormenta cuando ellos le dijeron, ¿quién eres? Un fantasma, no teman, yo soy. La tormenta todavía seguía. La Biblia dice que cuando Jesús entró al barco fue que la tormenta paró. ¿Sí o no? Yo sé que algunos ya lo están buscando, porque lo ya no se dieron cuenta. Pero fue así. ¿Por qué eso es importante? Porque, mi querido amigo, el problema no está en la tormenta. El problema está en con quién la enfrentamos. El problema no está en la tormenta. El problema no es su problema. El problema es que nosotros estamos solos si no nos entregamos a Cristo. La tormenta nos va a ahogar. ¿Sí o no? Les repito, yo no sé cuál tormenta está ahogando su vida, pero Jesús es suficiente para darle la victoria. ¿Usted lo cree? Repite conmigo. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Yo no sé cuál es su problema, pero Jesús es suficiente. ¿Usted lo cree? La otra frase entonces se encuentra en ¿qué versículo dije? Versículo 30. Después que Jesús se identifica, Pedro entonces dice, Señor, yo quiero que tú me hagas hacer lo que tú haces. Manda que yo qué. ¿Por qué Pedro le preguntó manda? Él reconoció que no podía. Si se estaba ahogando en el barco, ¿cómo va a caminar en el agua? Pero él quería una prueba de que era quién. Jesucristo. Manda, Señor, que yo vaya sobre las aguas caminando. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Dice el texto 30 que cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua, tuvo que, dice, miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. ¿Y comenzó a qué? A hundirse. Y el texto dice que Jesús lo que hizo fue agarró su mano y lo levantó. Sígame. Sígame. ¿Qué fue lo que gritó Pedro? Le pregunto. ¿Qué gritó Pedro? Sálvame. Sálvame. ¿Cómo Jesús lo oyó en medio de esa tormenta, un viento tan fuerte? Y Pedro gritaba ¿cómo? Sálvame. ¿Cómo Jesús le oyó? Le pregunto.
Me fascina esa parte. ¿Por qué? Porque enseña que Jesús, no importa el problema y el pecado que uno tenga, cuando le grita a Dios salvación, Dios lo oye, no importa lo profundo que esté. No importa el problema y la tormenta que tenga, Jesús lo va a oír si usted se arrepiente de sus pecados. ¿Sí o no? ¿Por qué le preguntó Pedro, sálvame? Sabía cómo que se estaba muriendo. Repito, si se estaba muriendo en el barco, afuera en el agua, hundiéndose en medio de un huracán, se estaba muriendo. ¿Cómo se estaba Pedro? Muriendo. Ilustra algo interesante del plan de salvación, y es que el pecado mata. El pecado mata. No importa el pecado en que usted esté metido, el pecado en que usted está, lo está matando aunque usted no se dé cuenta. El pecado, ¿qué hace? Mata. Y Pedro, ahogándose en medio del problema de su pecado, que vamos a ver que era un problema de pecado que Pedro tenía, se estaba como ahogando, porque mientras él reconocía a Jesús y mientras miraba a Jesús, él no se hundía. ¿Por qué se hundió? Porque tuvo que miedo. Marcos y Juan dicen que lo que hizo fue Pedro, por orgulloso, miró para atrás a los que estaban en el barco para que lo vieran caminar sobre el agua. Yo estoy haciendo lo que Jesús hizo. Y cuando comenzó a pensar orgullosamente el que él tenía el poder también, en medio de la tormenta comenzó a ¿qué? A hundirse. Y cuando reconoció que cometió un error por orgulloso, entonces gritó a Jesús ¿qué? Sálvame. Ilustra el arrepentimiento que tenemos que tener, reconocer que somos pecadores y que el pecado ¿qué? ¿Qué hace el pecado? Por eso Dios está pendiente. ¿Ah? Ahí vamos. Por eso Dios llama a cada pecador al arrepentimiento. Pero para llamar al arrepentimiento, la gente tiene que estar en la misma situación de Pedro, reconocer que se está muriendo por el pecado. ¿Me oyó? Tenemos que ponernos en la misma situación de Pedro, reconocer que estamos muriendo por el pecado y que todo el caos que el pecado ha creado en el mundo y en mi vida me está matando, y solamente Jesús me puede salvar cuando yo le pida que me salve. ¿Por qué Jesús esperó que Pedro le pidiera salvación? ¿Usted hubiese necesitado que Pedro le pida que le salve? Yo no. Yo no. Si yo veo a alguien ahogando, si yo tengo las habilidades de levantar el agua y salvarlo, yo no tengo que esperar que me pida. ¿O sí? ¿Usted esperaría? No. ¿Por qué Jesús esperó? Porque Jesús quería dar una lección a ellos, que es la que estamos aplicando hoy y tratando de entender. El hombre en pecado está como ahogado y muriéndose, pero solamente Jesús le salva cuando él entiende que está muerto y necesita la vida de Cristo. No hay manera que usted, si no se arrepiente, Jesús lo pueda salvar. Hay gente que cree que, bueno, que Dios me ama tanto, que Dios está conmigo, todo está bien. Mentira, esa es una idea equivocada. Si usted no se arrepiente, le pide a Dios que lo salve, no hay salvación. Señor, sálvame, le gritó. Me muero, estoy entendiendo que me estoy ahogando porque me desvié y me descuidé de estar contigo. Sálvame, Señor. Y dice la Biblia que al instante, ¿cómo? Te pregunto, ¿habrá alguien aquí que está ahogándose y muriéndose por el pecado? ¿Cuántos son pecadores aquí? La pregunta ahora es si usted quiere aceptar que lo es y pedirle a Dios que le perdone sus pecados. Esa es la pregunta. Mi querido amigo, Jesús es suficiente, pero para salvarnos lo va a hacer si usted quiere. Jesús es suficiente y caminó sobre el agua y demostró su poder antes de sacar a Pedro del agua, para que él entendiera que solamente Jesús era suficiente para salvarlo. Y cuando lo entendió, entonces ¿qué le dijo? Sálvame. Para allá vamos, mamita, no se adelante, todavía no. Sálvame. ¿Sí o no? Sálvame. ¿Te gustaría a ti decirle a Jesús que te salve esta mañana? ¿Cuántos quieren ser salvos por Jesucristo? Usted tiene que hacer el grito también. Señor, sálvame. Y yo entiendo que el pecado me está ahogando y yo necesito arrepentirme. Señor, sálvame. Porque Jesús se hizo hombre y se metió en el mundo de pecado para convencer al hombre de que se arrepintiera de sus pecados y poderlo salvar. Porque si no hay arrepentimiento, no hay, oiga bien, hay Salvador.
Y Jesús tiene poder para salvar a cualquiera. Pero si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Salvador hay. Lo que no hay es salvación para el que no acepta al Salvador. Salvador siempre va a haber. Lo que no hay es salvación para aquel que no cree que Jesús es el único que lo puede salvar. Por eso Jesús caminó sobre el agua. Y la tormenta seguía mientras todo esto pasa. Para que ellos entendieran que no era el problema, no era la tormenta. ¿Quién era el problema? En el caso de Pedro, ¿quién era el problema? Pedro fue su propio problema. Porque no entendía que el pecado lo estaba ahogando. Y hasta que no reconoció que se estaba muriendo, no pudo gritar, sálvame. Te pregunto otra vez, ¿te gustaría que Jesús te salve? Amén. Tú tienes que reconocer que el pecado te está matando entonces. Porque ¿de qué te salva Cristo si tú no crees que te estás muriendo? Si tú no crees que estás muerto en pecado, que te estás muriendo, ¿de qué te va a salvar Cristo? Hay mucha gente que está como los discípulos hoy, pensando que Jesús es suficiente para darle comida, pensando que Jesús es suficiente para sanarle una enfermedad, pensando que Jesús es suficiente para ayudarlo con un problema, pero poca gente entiende que Jesús vino fue a salvar a los pecadores y sacarlos de la tormenta del pecado y de la muerte que el pecado trajo al ser humano. A eso fue que Jesús vino. Y si Dios no tiene que bendecirte con sanarte, con darte comida o techo para salvarte, lo va a hacer. Lo que tenga que hacer, lo va a hacer para convencerte de que tú tienes que llamarle y decirle, Señor, sálvame. ¿A cuánto le gustaría hacer ese llamado esta mañana? Señor, pero ese llamado no es para cualquiera. Si usted se cree salvo, usted no tiene que hacerlo. Sí, porque si usted se cree salvo, no tiene que hacerlo. Es para los que entienden que están ahogándose y gritarle a Cristo que sálvame. La historia dice entonces, dice la historia, que Jesús le dijo entonces a Pedro lo siguiente, versículo 31. Al momento Jesús, ¿qué dice? Extendió las manos, o la mano dice, y lo sostuvo y le dijo, ¿hombre de qué? ¿Por qué? ¿De qué dudó Pedro? Le pregunto. No, Pedro estaba seguro de que estaba ahogando, eso no tenía duda él. No había manera de dudarlo, porque aunque lo dudara, como quiera estaba bebiendo agua, no había manera de dudarlo. Ahí no había problema con eso. ¿De qué dudó Pedro? Pedro tuvo, ¿qué dice? Miedo. ¿Miedo a qué? Dice la Biblia, Mateo, Marcos y Juan, que cuando escuchó el fuerte viento tuvo miedo. Y dejó de confiar en ¿quién? En el poder de Dios. Y pensó que se iba a morir, se hundió. Y cuando lo pensó, ¿qué hizo? Se hundió. Y comenzó a beber agua. Y Pedro dudó. Le faltó la fe de que Cristo en medio de la tormenta podía mantenerlo de pie encima del agua. ¿Usted entiende lo que está diciendo la historia? A Pedro le faltaba ¿qué? Creer. ¿En qué? ¿En que la tormenta se iba a acabar? No. ¿En que la tormenta se iba a ir? No. ¿En quién? En el que tenía el poder para permanecerlo de pie en medio de la tormenta. Le hago una pregunta. ¿Ilustra eso muy bien el poder de Jesús para permanecer en alguien que sea salvo? ¿Qué temor hay? ¿Qué hay que temer cuando tenemos a Cristo en nuestra vida? ¿Qué hay que temer? El miedoso no puede, demuestra que no tiene a Cristo en su corazón. Porque ¿a qué le teme? ¿A qué le teme? Si reconoce que Jesús tiene poder y que Él tiene poder para hacerlo todo, hasta para caminar sobre el agua en medio de un huracán, ¿a qué le teme? Faltaba entonces ¿qué? Creer en el poder de ¿quién? De Dios. Te pregunto, ¿tú crees? Yo sé que tú sabes que te iba a preguntar, ¿tú crees? ¿Cuánto creen que Dios tiene poder? Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Pastor, yo no me quiero entregar a Cristo porque es que yo tengo miedo de que voy a caer. Pero ese temor tú no tienes que tenerlo. Tu dependencia está en ¿quién? En el poder de Dios. ¿Qué es creer? Le pregunto. Confiar.
entregarse, depender de Dios, creer que el poder de Dios es suficiente aún para que, para todos mis problemas, que les repito, sigue todo dándose en medio de ¿qué? De la tormenta. Todavía no se ha ido. Todavía no se ha ido. Todo el problema concurre ¿cómo? ¿En medio de qué? Todavía no se ha ido. Pedro no tenía que pensar en la tormenta, tenía que pensar ¿en quién? En Jesucristo. Mi querido amigo, Dios te trajo aquí esta mañana para que tú te concentres en Él y le quites los ojos a tu problema o a tu pecado. Pon los ojos ¿en quién? En Jesucristo. Y tú tienes salvación y vida eterna. No por tu poder, en ti no hay ningún poder. El poder está ¿en quién? En Cristo. Con razón la historia dice lo siguiente. Terminando la historia dice entonces, la otra frase que yo quiero que leamos está en el versículo 33. Dice el versículo 32, en cuanto ellos subieron a la barca, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? No, usted leyó mal entonces. ¿Quiénes son ellos? Pedro y Jesús. Oiga bien, ¿quiénes son ellos? Pedro y Jesús. ¿Por qué Pedro y Jesús? Porque Pedro fue el único que salió de la barca. ¿Quién más salió? Nadie más salió. Jesús venía caminando en el mar y Pedro se puso a caminar y se encontraron los dos. Y dice la Biblia que regresaron los dos ¿dónde? A mí me encanta esa historia, esa parte de la historia. Es la parte que más me fascina. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo regresó Pedro al barco? ¿Usted entendió la pregunta? Verá, porque la Biblia no dice que Pedro regresó nadando. No dice eso la Biblia. Si Pedro hubiese regresado nadando, hay un problema. Jesús entonces no tenía poder. ¿Sí o no? Correcto, ahí vamos. Pero el hombre llegó, verá, llegó Jesús y levantó a Pedro del agua y lo afirmó tan bien otra vez que pudo caminar detrás para regresar al barco caminando. ¿Usted entiende lo que está diciendo la historia? Que después que Pedro se arrepintió, reconoció que estaba muriéndose en sus pecados, Dios lo levantó y lo puso tan firme, y el levante fue, lo paró tan firme que podía caminar otra vez junto a Cristo para el barco. Pedro no regresó nadando. ¿Y cómo nadar en medio de un ciclón? Eso es imposible. Pedro regresó ¿cómo? Agarrado a Jesús y caminando sobre el agua como Cristo. Mi querido amigo, a mí me fascina la historia porque en medio de la tormenta que estaba ahogando a Pedro, Dios lo puso a caminar en medio de ella sobre el agua. Y ya la tormenta no era el problema. ¿Ahora qué era? ¿Cuál era el problema ahora? No había ninguno. La historia no relata ningún problema. Dice que entraron al barco y ¿qué pasó? La tormenta que finalmente pasó y todos dice que adoraron a Dios y reconocieron que verdaderamente este es quien. Y saben que esa frase, no tengo tiempo, pero esa frase solamente, mayormente aparece cuando Cristo estaba en la cruz. ¿Sí o no? Cuando Cristo estaba en la cruz, la gente gritó, verdaderamente este es quien. Porque la historia lo que ilustra era el plan de salvación y cómo Dios se metió en el pecado para salvar al pecador al morir y arreglar su vida por el pecado. ¿Sí o no? Eso es lo que ilustra la historia. Por eso que la historia es importante y toda historia en la Biblia tiene un plan. Dios no quiere simplemente, ¿qué importa saber que Pedro caminó sobre el agua si no aprendemos que cómo fue que sucedió? No importa. Mi querido amigo, repito, no importa el pecado que usted tenga o el problema que tenga, Dios tiene tanto poder para levantarlo y caminar sobre él sin ningún problema. Fue lo que hizo con Pedro. ¿Sí o no? Ya el problema no era la tormenta. Pedro acababa de vencer la tormenta porque en medio de ella pudo caminar sobre el agua hasta llegar al barco. Solo lo pudo hacer ¿quién? Dios. Y cuando reconocieron que Jesús era Dios, es interesante porque lo que reconocieron fue lo que dice Isaías, que fue la lectura bíblica, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Capítulo 43, versículo del 1 al 3. Ahí fue la lectura bíblica. ¿Lo tienen? Dice, versículo 1. Ahora, así dice ¿quién? Jehová. Y le pone un título. Jehová ¿quién? Creador tuyo, Jacob. Y formador, ¿qué dice? Tuyo, Israel. No temas.
La frase que Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué le dijo? No temas, porque yo que te redimí. ¿Qué significa redención? Salvación. Jesús compró con su sangre. ¿Qué más dice? Te puse nombre, mío eres como tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré como contigo. Y si por los ríos no te qué, cuando pases por el fuego no qué, porque yo Jehová, Dios tuyo que soy el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado porque dice, y a Etiopía y a Seba, ¿a cambio de qué? Y si usted nota muy bien, aquí está diciendo que Jehová, que es el mismo Jesús en el Antiguo Testamento, dice que es creador, redentor, dueño de nosotros cuando nos entregamos, protector, Dios, salvador y guiador. Y en 3 versículos, la Biblia está diciendo las cualidades de Jesucristo, total y directamente. Y cuando ellos reconocieron que Jesús era Dios, reconocieron que era el Dios creador, el Dios redentor, el Dios de ellos, que lo cuidaba, lo protegía, aún en medio de la tormenta. Por eso aquí dice que aún cuando estés en medio del agua, no te va a que... ¿Le pasó eso a ellos? ¿Por qué le pasó? Porque confiaron y vieron la magnificencia del poder de Dios y cómo Dios puede hacernos pasar por el medio de qué? De la tormenta. Y repaso, eso apunta hacia la venida de Cristo, pastor. Usted como que está inventando, ya se pasó, pastor. Le pregunto, ¿cuándo Cristo viene? La Biblia dice que viene pronto. Y todo se va a acabar, toda tormenta, todo problema se acaba. Pero mientras viene, ¿qué hacemos? Mientras viene, ¿qué hacemos? ¿Quién lo saca a usted de su tormenta? No lo saca, lo mantiene hasta que Él venga. No lo saca. Esa es una idea equivocada. Jesús no va a sacar el problema del pecado, de todo lo que pueda traer cuando Él venga. No es ahora. Ahora lo que tiene que hacer es darnos poder para poder vivir en medio del problema y la tormenta sin que nos afecte o nos mate. Por eso que la historia enseña que la tormenta no se acabó hasta que ¿qué? Todo pasó. Porque Cristo quiere enseñarnos que el pecado va a traer problemas hasta que Él venga. Hasta que Él venga va a haber problemas con el pecado. Va a haber tormentas, problemas, enfermedades y tentaciones. Solamente en Cristo podemos estar firmes hasta que regrese. ¿Hasta qué? Hasta que Jesús entre, verá, a este mundo lleno en medio de la tormenta y diga, ya se acabó, se terminó. Pasó. ¿Lo ven? Jesús prometió volver. Y va a volver a acabar con el problema del pecado. Pero mientras tanto, tenemos que estar firmes en Cristo y que nos dé poder para caminar por encima de las aguas del pecado, de la tormenta, hasta que Él regrese. ¿Te gustaría hacer eso? Amén. Solamente se puede hacer a través de Cristo. Amén. Él es suficiente. Termino leyéndole algo interesante que me llama la atención. Cualidades de Jesús. La tuve que anotar para recordarlo. Según Isaías y lo que enseña la historia, Jesús es creador. Porque el mal que... ¿Por qué le hizo caso el viento a Cristo? Porque Él fue el creador. Redentor, su dueño, protector, su Dios, salvador. Jesús es en la historia omnipotente, omnisapiente, perdonador, la vida, el que da la fe, el que merece adoración. Señor, a Él le cantamos, ¿sí o no? A Él le servimos. Él merece que, yo me imagino cuando los discípulos se pusieron a ver, cuando reconocieron, este es verdaderamente Hijo de Dios, ¿qué estaban diciendo? Dice que le adoraron. ¿Por qué le adoraron? Porque lo que había hecho había demostrado que Él merecía que toda adoración y toda alabanza. Dios se merece que todo, porque Dios es el único suficiente. ¿Suficiente para qué? Para sacarte de tu tormenta y donde el pecado te quiera ahogar. Yo teníamos otros planes, Jafé, pues yo quiero que cantara el himno. ¿Podemos cantar ese himno que tú cantaste ahorita?
Había otro negocio, otro plan, iban a cantar otra cosa, pero a mí me interesa ese himno. Por eso dije, ay, no pudiste seleccionar otro mejor. Dios está en control. Porque lo que nos falta aquí es reconocer quién es Dios y creer en Él. Jesús tiene poder. Y Jesús tiene tanto poder que nos puede a nosotros poder caminar sobre encima del agua, de la tormenta que nos quiere ahogar y el pecado. Hasta que Cristo regrese. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? ¿Sabe? Yo hago la pregunta, pero la hago siempre con reservas. Porque si usted me pregunta a mí, pastor, yo no hago la pregunta porque yo quiero que se acabe todo. Y yo hago la pregunta porque yo quiero que usted reconozca que tiene que prepararse para cuando Él venga. Todavía hay mucha gente que falta por conocer a Cristo. Todavía no hemos hecho lo suficiente para que Cristo venga otra vez. Hace falta mucha gente. Aquí hay personas que tienen que entregarse a Cristo y que tienen que tomar la decisión, no importa el problema y el pecado que tengan, de entregarse a Dios ahora y en este momento. Y por eso invité a Jafé a cantar, porque yo quiero invitarlos a ustedes. Aquellos que entienden que están en medio de un problema que no pueden resolver, o en medio del pecado que no pueden quitarse de encima, entrégueselo a Dios. Jesucristo tiene poder para caminar con usted en medio del problema. Solamente tiene que ponerle atención y agarrarse de su mano como Pedro lo hizo y caminar por encima de Él. ¿Lo crees? Aquellos que necesitan hacer eso y que lo creen, yo quiero que se ponga de pie. Habrá alguien que quiera ponerse de pie y entendiendo lo que la Biblia está diciendo. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú quieres entregar tu vida a Jesús? Amén. Es la única forma en que tú vas a pasar por medio de la tormenta que tú tienes o de la tormenta que quiere traer el pecado en tu vida. No hay otra forma. ¿Es a través de quién? De Jesucristo. Escuche el himno, porque el himno describe a Jesús exactamente como la Biblia lo hace. Jesús tiene poder y nos da la victoria si conectamos nuestra vida con Él. Yo vi al Señor sentado. Ponga atención. Allí sobre su trono blanco. Y vi decenas de millares allí postrados ante Él. Su rostro que irradiaba justicia y poderío. Él es el gran Cordero vive, su nombre Samuel. Amén. Amén. Escucha. Al guerrero victorioso, Padre eterno, Dios de gloria, cuán incienso hoy te entrego mi alabanza, Dios de amor. Yo sé que a ti te dicen santo en los cielos, reconocen tu lugar y nosotros en la tierra te entronamos, oh Jehová. Jesús es suficiente. Es el Dios todopoderoso que puede subirte por encima de las aguas. Y es nuestro único guerrero, el que va a pelear nuestra batalla, porque así lo ha prometido. Y hoy queremos simplemente confirmar que nuestro guerrero va al frente. Dice:
Entrégate a al Jesús. guerrero victorioso, Padre eterno, Dios de gloria, cuán incienso yo te entrego, mi alabanza, Dios de amor. Yo sé que a ti te dicen santo en los cielos, reconocen tu lugar, y nosotros en la tierra te entronamos, oh Jehová. Y nosotros en la tierra te entronamos, oh Jehová. Amén. Tenemos un Dios poderoso, Padre eterno. En el cielo lo alaban. Tenemos que reconocer nosotros aquí en la tierra también. Es la única forma de tener salvación. Tenemos un Dios a nuestro lado que tiene poder y puede ponerte a caminar a ti sobre las aguas que te quieren matar. ¿Tú lo crees? Entrégate a ese Dios que tiene poder. No dudes, porque la fe es lo que te va a salvar. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Tú crees que Dios tiene poder? Yo quiero invitarte entonces a que te entregues en esta tarde. ¿Habrá alguien que quiera hacer esa decisión? Ponte de pie, donde quiera que estás, amigo que nos acompaña. Acuérdate que Pedro, cuando comenzó a caminar, él dudó. No dudes tú. Jesucristo lo levantó, lo pudo poner a caminar de regreso al barco en medio de la tormenta. Puede hacer lo mismo contigo si tú crees. ¿Tú crees? Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. ¿Tú crees? Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Amén. Pedro creyó en medio del problema. Cuando estaba muriendo, Pedro creyó. Jesús lo levantó al instante. Dice la Biblia. No dudó, no vaciló cuando pidió que lo salvara. No lo dudes tú, no vaciles. Jesús te quiere salvar. Tiene poder para salvarte. Solo tienes que pedírselo. Señor, sálvame, como lo hizo Pedro. Habrá alguien que quiera hacer esa decisión esta mañana. Yo quiero gritarle a Dios que me salve, Jafet. Señor, sálvame. Ponte de pie. ¿Está durmiendo? Está bien, tranquila entonces. Habrá alguien más que quiera decirle al Señor, sálvame. Yo quiero que me salve. Ven aquí, ven aquí. Yo quiero orar por ustedes. Créalo, Dios tiene poder. La historia no fue un cuento, pasó realmente. Y Jesús hizo el milagro de caminar sobre las aguas. Jesús hizo el milagro de hacerse hombre para poder venir a salvarnos y alcanzarnos. ¿Habrá alguien más que quiera creer en ese Jesucristo? Es en ese Jesús que usted tiene que creer. En ese que tiene poder para salvar a cualquiera, no importa el que esté al borde de la muerte. Todavía sea aliento. La gente dice que si hay vida y esperanza, y al revés. Y al revés. La esperanza es Jesús, y mientras Jesús esté, siempre habrá vida para el que cree. ¿Habrá alguien más que quiera creer? Aquellos se pusieron a pie. ¿Pueden pasar aquí? Pasen, vengan. Pasen, vengan. No se preocupe que el arroz no tiene pata. El arroz está bien tranquilo y esperando que terminemos para comerlo. Ahora estamos en los negocios de Dios. Y Dios le está invitando a usted a que grite como Pedro, sálvame. Porque es la única forma en que lo puede salvar. Tiene poder para salvarlo, quiere hacerlo, pero usted tiene que tomar la decisión. ¿Habrá alguien más que quiera hacer en esta mañana hacer eso? Cuando te entrega a Jesucristo y Él llega a tu vida, entonces la tormenta parará. Y todo lo que te agobia y todo el pecado que te mata terminará. Y Cristo te afirmará para siempre hasta que Él regrese. ¿Tú lo crees? Tal vez usted es miembro de iglesia que está pasando por un problema muy serio. Su problema no es el problema. Su bendición está en creer que Cristo puede con él. Tal vez no se lo va a quitar, pero le va a ayudar a estar firme
hasta que Él regrese. ¿Habrá alguien más? Si no oramos, tal vez usted necesita ayuda, que yo vaya. Yo no tengo problema con ir a su lado y pararme y levantarlo si usted quiere que le ayude, porque el enemigo no quiere que usted lo haga. Cuando Pedro caminó sobre el agua, sin duda alguna, el diablo fue que estaba ahí diciendo: olvídate, descuídate, mira para otro lado, que no importa, ya tú puedes. Y cuando lo hizo, comenzó a morir. Mi querido amigo, nosotros no podemos resolver el problema del pecado y muchos problemas de esta vida. Solo se puede en Jesucristo. No vaciles, no dudes. Dios es nuestro Padre eterno, omnipotente, que todo lo puede. Oramos entonces. Padre eterno, te alabamos y te glorificamos por la salvación que nos diste en Cristo. Tu palabra enseña, mi Dios, que tú diste a tu único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, el pecado no lo ahogue, la tormenta no lo destruya, sino que Jesús pueda darle vida eterna en medio del problema del pecado y de la muerte hasta que Él regrese. Gracias, porque Jesús ahora intercede por nosotros, dándonos poder para ser salvos, permanecer en ti para siempre. Bendice a estas personas que se pusieron de pie, a todas las personas que están aquí, mi Dios, que Jesús pueda ser suficiente para ellos, que ellos puedan ver que Él es suficiente y que tiene poder para salvarlo. Gracias, es en el nombre de Jesús, y que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Nos unimos a los ángeles que te alaban, mi Dios, y queremos adorar a Cristo en esta mañana. Gracias, en el nombre de Él te lo pedimos. Dios le bendiga, pueden sentarse, muchas gracias.